Ya, chicos, vamos a comenzar la puerta. Bienvenidos a la asignatura de farmacología. Ya me voy a presentar para los que no me conocen. Pero algunas caritas que no conozco, otras la mayoría las conozco. Ya, y voy a partir presentándome. La idea es que a través de esta presentación, que no es muy larga, podamos analizar el programa de la asignatura y ver el tema de las evaluaciones, cuáles son las reglas y todo. Ya, me voy a presentar primeramente para quienes no me conocen. Mi nombre es Sofía Pérez, yo soy enfermera clínica universitaria, soy magíster en enfermería en especialidad en gestión sanitaria y además soy especialista en UCI, adulto, ya de la Católica. Mi experiencia principalmente está en las unidades de cuidados intensivos. Fácil. De cuidado intensivo, a pesar que igual trabajé cuando recién me titulé, igual trabajé un tiempo antes del trabajo. ¿Ya? Y los últimos 4 años estaba en la Universidad de las Américas, dedicada al área de campo clínico, específicamente en la clínica de inicio. Ya, entonces vengo con la mirada de qué es lo que ustedes necesitan específicamente en fármacos para poder aplicar. ¿Ya? Y la idea de esta asignatura, si bien es entregarles toda la parte teórica, apoyarles lo más posible, pero también es un enfoque de que sea aplicable, lo que como enfermeros necesitamos saber. Y cuando me desarrollaba en la parte clínica, en docencia, en la clínica Indisa, siempre me pedían que a los estudiantes de segundo o de tercero les hiciera reforzamientos teóricos de farmacología o de fisiopatología. Entonces así fue como llegué a ser profe de farmacología, pero mi área principalmente es clínica. ¿Ya? Importante, este es mi correo. ¿Ya? Anótenlo, los que no lo tengan, porque esa es la vía de comunicación formal. sperezj@utla.c. Bien. Este es el programa de la asignatura, y dentro de las cosas que destacan acá, uno, la sigla de esta asignatura es el TEM 404, y lo otro que dice acá es que de cátedra en total son 36 horas, de taller 18, y de trabajo personal 126 horas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Se los traduje acá, más simple. Quiere decir que a la semana ustedes van a tener 2 horas de cátedra, 1 hora de taller y 7 horas de autoestudio. ¿Ya? ¿Por qué son necesarias tantas horas de autoestudio o de preparación de las clases, volver a revisar la grabación, leer el material complementario, revisar la diapo, leer el capítulo de un libro asociado a la materia que estemos viendo? Ya, porque es un ramo crítico, una asignatura crítica. Igual que fisiopatología, ¿ya? Es una asignatura que requiere dedicación. Si ustedes vienen a las clases, asisten obviamente al 100% de sus talleres y dedican el tiempo, esas 7 horas a la semana, a estudiar, les va a ir bien, ¿ya? No deberían por qué ir bien. Como dice aquí, esta es una asignatura de formación en el ámbito profesional y su enfoque es hacia la disciplina de enfermería. Cuando a mí me hicieron farmacología, muchos años atrás, me la hizo un químico farmacéutico. Entonces, cuando llegamos al campo clínico, la primera práctica no teníamos idea cómo diluir un medicamento. El profesor simplemente nos dijo, ya vayan y pasen esta cefazolina. Y nosotros, claro, habíamos estudiado el mecanismo de acción, lo que el profe nos había enseñado, pero no teníamos idea si la presentación era liofilizado, cuánto lo diluía, si tenía que... Toda la parte disciplinar de enfermería mismo, de cómo administrarlo, no la tenía. ¿Ya? Y eso fue una masacre en campo clínico.
Por eso es que este ramo de farmacología tiene una orientación disciplina, ya para que como enfermeros veamos esos aspectos. Bien, hay una parte que es conceptual, que es el conocimiento que vamos a ver en lo teórico. Hay una parte procedimental que tiene que ver con los talleres, y una parte actitudinal que es el compromiso y la responsabilidad en el autoaprendizaje. Eso depende de cada estudiante. Bien, las clases son expositivas, igual que en todas las asignaturas, y los resultados de aprendizaje son los que están ahí. Bien, hay algunas reglas que son importantes de respetar. Ustedes, la mayoría me conocen, yo tengo harta paciencia para explicar, me pueden preguntar, me gusta que me pregunten, si no se tienen con las dudas. Si tienen dudas y aún así me preguntaron y aún así no se logró entender, que es al final no tengo ningún problema. ¿Ya? Les entrego harto, les tengo el aula ordenadita, les subo las cosas, pero les exijo algunas cosas de vuelta. ¿Ya? Máximo 15 minutos de atraso en las clases teóricas y se cierra la puerta. El que no llegó antes de los 15 minutos tiene que esperar el siguiente módulo para entrar. Queda con un atraso. ¿Ya? Eso es importante que lo consideren. ¿Y por qué esta es una regla que se debe respetar? Porque farmacología igual es un ramo difícil. Entonces, cuando hay muchos de los estudiantes que llegaron a la hora, ya conectaron, están entendiendo la idea, cuando empiezan a entrar, se genera nuevamente una distracción. Entonces van desmedro de sus compañeros. Por eso es importante con la puntualidad. En los talleres, 0 minutos de atraso. Los talleres sí que sí son 100% asistencia y 100% puntualidad. Todas las clases yo paso lista, igual que en PAES el semestre anterior. Está prohibido comer en clases, en realidad no me molesta que coma, pero es por el tema solamente de la mascarilla, para que no se la baje. Por eso no se puede comer. ¿Ya? Las pruebas recuperativas, en caso de que alguno se enfermase o faltase alguna prueba, se rinden todas al final del semestre. No va a ser así como venga la otra semana a la oficina, se la tomáis. No, todas al final. ¿Ya? Y no hay cambio de fecha de cátedras. Me acuerdo que el semestre pasado se cambiaron algunas fechas de par. En farmacología no se va a poder cambiar. Así como en fisiopatología tampoco. Porque están las dos estrechamente, todo cuadrado. ¿Ya? Los anuncios, chiquillos, por mi grupo. Esto es importante. Lo que yo les tenga que escribir, comunicar, por mi grupo. Y las clases se las voy a ir subiendo a Blackboard. ¿Ya? Les voy a mostrar, voy a hacer un paréntesis aquí, y les voy a mostrar el Blackboard. Les hice una aula virtual lo más ordenadita que pude. Una primera carpeta con la información de la asignatura. Acá va a estar el programa académico actualizado. Esta clase ya está subida, la que les estoy presentando ahora, que está acá. Y les dejé además un libro. ¿Ya? Porque este libro yo lo fui a ver en la biblioteca y no estaba acá en Providencia. Entonces se los dejé digitalizar para que profundicen sus conocimientos. Acá les creé carpetas para cada clase. Les voy a ir subiendo siempre, yo creo, con una semana de anticipación la clase. Porque la idea es que traigan impreso el material y aquí lo vayan completando. Hay varias cosas, vamos a ver, después que hagamos la primera clase en un ratito más, que parecen chinos. Entonces yo acá las explico, les doy ejemplos. Entonces para que vayan, traigan la clase impresa y van anotando al ladito lo que quiere decir. ¿Ya? Porque si no va a ser difícil después entender. Entonces, por ejemplo, en la primera semana, la primera clase, es la que vamos a ver más rápido, las generalidades de la farmacología. Y eso ya la tengo subida. Todas las clases, o la gran mayoría, tienen lecturas complementarias, están subidas igual. Y en esa semana también les voy a subir al tiro el taller. Ojo, ¿ya? Porque no les voy a subir en el NRC del taller, sino que en el NRC, que es del teórico, al tiro va a ir el taller de esa semana. ¿Me explico? Para que tengan todos juntos en una misma hoja. Entonces ahí está el taller que tenemos más rápido. Bien. Eso, y les puse con fecha de la semana del 16
ya del 22, y así, para que no se pierda. Y aquí ya sería la primera cátedra, la segunda, en la semana de reflexión, y la tercera, la recuperación. Para que se ubiquen también con las fechas. Y aquí quedan inmediatamente guardadas las clases grabadas. Hay veces que los audios de la ¿cómo se llama? De la sala no están tan buenos y no se escuchan bien. Hay veces que están buenos y se escuchan bien. ¿Ya? Entonces, esa es el aula. Aquí, material. Por mi UTLA, anuncios. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo se evalúa esta asignatura? 50% práctica, talleres. En el taller van a haber 4 evaluaciones, 4 notas. ¿Ya? Eso les va a dar el 50% de la asignatura. Y el otro 50% es la teoría. Las 3 cátedras más el examen. Las 3 cátedras valen un 20 cada una y el examen vale un 40. ¿Ya? El examen no es eximible. ¿Ya? Entonces, todo esto vale el 50 de total. Entonces, la cátedra 1 va a corresponder a la unidad 1, 2 y 3. La cátedra 2 a la 4, 5 y 6. Y la cátedra 3, 7, 8, 9. El examen, toda la materia. Siempre las pruebas van a ser de selección múltiple. La nota la consulta, la teoría, la teoría, ¿Cómo? al momento de evaluarse, la nota de la teórico con la parte práctica se junta, la nota. Claro, se promedia. 55. Por ejemplo, si en total de las 4 notas, las 4 talleres que tuve nota, tuve X nota, eso vale se multiplica por un 0.5. Y después se suma por el promedio de todo esto, por 0.5 y se suma el total. ¿Entiendes? Bien. Las cátedras, las pruebas, certámenes van a ser con selección múltiple. Traigan calculadora. ¿Ya? Esta es una asignatura en donde sí o sí tienen que andar con una calculadora. Yo les recomiendo una chiquitita porque les va a servir para la práctica el siguiente semestre. Porque el celular no se puede ocupar como la calculadora. No se permite. ¿Ya? Entonces van a ver cálculos de dosis, de goteo, de cosas. ¿Ya? Y la van a necesitar. ¿Puede ocupar la duda? También se puede. ¿Sí? De hecho, casi todos traen la científica. Porque es la que uno tiene del colegio. Tiene más botones y símbolos que nos salen de la otra. Sí, no hay problema. ¿Cuál quieres? La que tenga. ¿Ya? La chiquitita es más que nada por si no tienen la científica, es más cómodo que se compre una chiquitita, pero si tienen la científica, esa. No sé qué cosa. Ya lo que sí se hace en todas las asignaturas, no es que yo, siempre hay revisión aleatoria de calculado. ¿Ya? De sacar la tapa semilla, porque se copia mucho a través de la gente. Bien. Yo les conté que no es eximible. Todos se van a examen. Ahora, no todos pueden dar el examen. ¿Qué requisitos hay que tener para poder optar a dar el examen y no quedar reprobado? Porcentaje igual o superior al 50% de asistencia, clase teórica. Por eso es que yo paso lista y soy como rigurosa con eso. Y también les avisé lo de los 15 minutos. 100% de asistencia a talleres. Solo se aceptarán como máximo 2 sin asistencia y siempre y cuando tenga la justificación médica o legal que acredite su ausencia. Presentar promedio 4 en las notas de taller. ¿Ya? Mínimamente 4. Y en las cátedras, en el promedio de las 3 cátedras, mínimo 3,5. ¿Ya? Bien. Cumpliendo esto, voy a dar el examen. Si el estudiante no cumple una de esas 4 condiciones, queda inmediatamente reprobado y no tiene opción de rendir el examen tampoco. Entonces, ¿cuáles son las fechas? La cátedra 1 va a ser la semana del 12 de septiembre. ¿Ya? Finalmente aquí dice semana del 12, entonces eso finalmente caería el lunes. Entonces, en el caso de usted sería el día 13 de septiembre, la cátedra 1.
Semana del 17 de octubre, cátedra 2. Semana del 21 de noviembre, la 3. Las recuperativas, que van a ser todas al final. Semana del 28 de noviembre. Y el examen la semana del 5. En horario de clase. En horario de clase. Lo único que puede ser diferente son los exámenes. Porque generalmente se toma el examen todas las secciones al mismo tiempo. Entonces podría variar. Sí. Preparatorio no para grande. Es que se coordinan con los demás profes para que no choquen, ¿ya? O que tengan un módulo cero. Pero lo único que podría variar aquí es el examen. El resto siempre el horario de clase, las cátedras. ¿Ya? Y las evaluaciones de los talleres son semana del 5 de septiembre, 3 semanas más, semana del 3 de octubre, la evaluación 2, semana del 24 de octubre y del 21 de noviembre. Criterios de aprobación de la asignatura tienen que tener mínimo 4 en lo que es cátedra y mínimo 4 en lo que es taller y la asistencia mínima de 50% a las clases de hora. Ahora, ¿cómo justificar las ausencias? En caso de, recuerden que a taller solamente se pueden justificar máximo 2, ya para que no sea reprobatorio para ustedes. Y si tuviesen que ocupar esas 2 ausencias por algún motivo médico, ¿cuál es el conducto regular a seguir? 1, deben enviar el justificativo máximo 32 horas. Punto 1. 2, ¿a quién se lo deben enviar? A la persona más lenta. ¿Ya? Y 3, yo les puse esta información porque generalmente, cuando me tocó coordinar el semestre pasado, no me ponían esta información, entonces se hacía más lento el proceso. Cuando le envíen el certificado o la licencia, agreguen el bono de atención, la boleta, eso lo exige la universidad, y escriban ahí qué NRC son, pertenecen, indiquen la fecha a la evaluación que faltaron y si es cátedra o es taller. Y con eso, ella va a tener la información suficiente para poder justificar. Para que redacten bien el correo completo. La recuperación es al final del semestre y no se aceptan certificados laborales ni horas médicas programadas. Tiene que ser el bono de atención. Eso. ¿Alguna duda? ¿No? Vamos por la primera. ¿A qué hora dura este módulo de estudio? ¿15-20? 15-10. ¿15-10? Ya. Me aviso. Para 15-20, después de 20, ¿Para 15-20? siempre. 20 minutos. Hora en hora. Desde 15-20, después tenemos otro módulo para 15-30, después para 16-30, después tenemos de 16-40 y 17-40. 10 minutos para que pueda ir al baño, comer. Ya, avísenme a las 15-20, por mí. Entonces, ya chiquillo. Esta va a ser la primera clase en donde vamos principalmente a definir cosas, hablar de lo más general, para que de aquí en adelante tengamos ya como la base para irnos metiendo en los distintos grupos farmacológicos. Distintos grupos farmacológicos me refiero a lo analgésico, a lo antibiótico. Hoy día no vamos a ver ningún grupo, simplemente vamos a ver los generales. Entonces, la idea es identificar los principios básicos de farmacocinética y farmacodinámica. Ya vamos a ver qué es, relacionándolos al quehacer de la disciplina y analizar la responsabilidad ético-legal del enfermero. Entonces, farmacología es una ciencia básica que estudia las interacciones entre los fármacos y el organismo. Así definido, es una ciencia fundamental en continuo crecimiento cuyos intereses son afines y se enlazan con otras asignaturas básicas en medicina. ¿Qué quiere decir esto? Farmacología, esto se resume mucho más en que la farmacología es la ciencia que estudia las interacciones entre los fármacos y el organismo. O sea, cómo un fármaco que ingresa a mi cuerpo, independiente de la vía por donde ingrese, parenteral, vía oral, etc., interacciona con mi cuerpo para, por ejemplo, llegar a generarme el efecto antipirético, la bajada de temperatura.
¿Ya? ¿Cómo interacciona el fármaco con mi organismo? En resumen. Y estudia además el origen de estos fármacos, por ejemplo, la morfina viene del opio, que es una planta, se refiere al origen, la síntesis, las propiedades, el fármaco, por ejemplo, viene en polvo, es sólido, es líquido, se diluye fácil, propiedades, la preparación, acciones, que sería como el mecanismo de acción, es decir, la farmacocinética y farmacodinámica, que ya vamos a desglosar un poquito en eso. Dentro de los aspectos legales está el decreto 3, ya que es un reglamento que se lo subí en el material complementario, que el Reglamento Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano. Ya lo que habla principalmente este decreto 3 es de cómo ingresan los medicamentos al país. Ya como que norma un poco eso, de que hay una central única de abastecimiento, qué requisitos tienen que tener para que los medicamentos puedan ingresar, ¿ya? Y habla de eso. ¿Ya? Por ejemplo, dice el Instituto de Salud Pública es la autoridad sanitaria encargada en todo el territorio nacional del control sanitario de los productos farmacéuticos. Todo lo que ingresa a Chile de medicamentos tiene que estar con un código del ISP, que es el Instituto de Salud Pública. ¿Ya? No podemos consumir nada que no esté avalado por el ISP. ¿Ya? Entonces, todas esas normativas las están en el decreto 3. Y está la ley 20.724. Esta ley se promulgó el 2014, entró en vigencia, y vino como a proteger a las personas en distintos aspectos para que fuese más equitativo. ¿Ya? Por ejemplo, esta ley modificó el Código Sanitario. Y, por ejemplo, hizo que ahora fuese norma o ley que las indicaciones médicas o que las recetas quedaran con nombre genérico y no con un nombre comercial. Porque antes había mucho negocio entre los visitadores médicos y los médicos. Entonces los médicos indicaban con el nombre comercial. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un nombre comercial y genérico? El comercial sería aspirina y genérico ácido salicílico. ¿Me explico? Entonces está prohibido, bajo esta ley, receta con nombre comercial. Debe ser siempre con nombre genérico. ¿Se cumple la ley? No siempre. ¿Ya? Sobre todo en eso. Esta ley también indicó quiénes podían prescribir. Solo médicos, o médicos cirujanos, que es lo mismo, matronas y odontólogos, cirujanos dentistas. Ya, nosotros quedamos fuera. Pero hay un proyecto de ley hace muchos años que está para que nosotros podamos prescribir al menos algunos medicamentos, porque tenemos los conocimientos para hacerlo. ¿Ya? Pero por ahora esto es lo que indica la ley. El precio debe estar siempre informado y se hizo obligatorio vender bioequivalentes. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo como en las noticias que empezó esto de un del bioequivalente? Que es esa franjita amarilla. Eso quiere decir que, por ejemplo, un medicamento que cuesta 50.000 versus uno que cuesta 5.000, les asegura químicamente por laboratorio que está certificado de que hacen el mismo efecto. ¿Ya? Y si alguien se quiere comprar el de 50.000, ya es opción propia. Pero tiene la opción bioequivalente. ¿Ya? El MinSal quedó como organismo rector, o sea, quien impone las normas para regular todo esto, todo lo que es farmacéutico en Chile, y el ISP como organismo regulador y fiscalizador. Puede ser pregunta de Carlos. Para que te pongan por ahí una fecha. La cena más, ¿alguien sabe lo que es? Central de Es. distribución de medicamentos. Exacto. Es la Central Nacional de Abastecimiento. Central Nacional de Abastecimiento. Y ellos no solamente están encargados del bodegaje como de tener ahí, sino que además de tener contado el stock y que no vaya a faltar nada. Imagínense la cantidad de diabéticos, de hipertensos que hay en Chile, y para todo ello hay que tener medicamentos para darle en el CENFAM. Entonces todo eso tiene que estar contabilizado y eso se encarga la CENAX. ¿Ya? Eso es parte de lo que dice la ley 20.724. En el material complementario también
hay un artículo de eso. Bien, entonces ahora vamos a las definiciones. Dice que un producto farmacéutico o medicamento es cualquier sustancia, ya sea natural o sintética, o mezcla de ambas, que se destina al ser humano con fines de curarlo, atenuar sus síntomas, tratarlo, prevenir algo o diagnosticar de alguna enfermedad o de sus síntomas, para modificar sistemas fisiológicos o el estado mental en beneficio de las personas a quienes se le administra. Eso está en el decreto 3. ¿Ya? Por lo tanto, es cualquier sustancia activa que genera un efecto fisiológico. Algo genera en el individuo o en el organismo. Me baja la temperatura, ¿ya? Genera, también dice también en el estado mental, puede ser disminuye la ansiedad, pero un efecto genera en el organismo. Y la Organización Mundial de la Salud lo define como toda sustancia que, introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más de las funciones. Es lo mismo que extrajimos de aquí arriba. ¿Bien? Entonces la clave está en que tienen el poder de modificar una función fisiológica. Ahora, la forma farmacéutica es equivalente a la presentación del medicamento. Y esto es súper importante que como enfermeros lo manejemos bien. Porque cuando están en campo clínico, en sus primeras prácticas, lo primero que les dice el profe cuando les interroga de fármacos, les dice ya, hábleme de la ceftriaxona, un antibiótico. Cuente, ¿qué presentación tiene? Primera pregunta. ¿Ya? Entonces, la forma farmacéutica es equivalente a la presentación. Y la presentación puede ser sólida, como por ejemplo, comprimidos, tejeas, cápsulas y sobres. Sobres, por ejemplo, es el típico de toxina. O hay algunos laxantes. ¿Ya? Por ejemplo, cuando un paciente tiene que hacerse una colonoscopia, no sé si conocen ese examen, tiene que estar limpio el intestino para poder ver. Entonces se le dan en sobre algunos laxantes para que pueden ser en soluciones, que esto principalmente quiere decir que está en estado líquido, jarabes, gotas, ampollas, las ampollas, en suspensión, puede ser pomadas, gel, lociones, pastas, supositorios, emulsiones, como las cremas, cartuchos presurizados se refieren a los inhaladores, jeringas precargadas, parches nebulizados. Todas esas son posibles presentaciones. En atención primaria, lo que más ocupan son estas primeras. ¿Ya? Y en atención hospitalaria, lo que más ocupan son ampollas, casco ampollas. Lo que más ocupan. Y las nebulizaciones, sobre todo en periodo de invierno. ¿Ya? Las jeringas precargadas igual se ocupan harto en intrahospitalario para administrar un medicamento que se llama Clexane, que es una heparina. Se le pasa a todos los pacientes, a no ser que tengan. Dentro de eso, ¿dónde estaría como utilizado? ¿Cómo? Dentro de eso, ¿dónde estaría lo bioutilizado? Los liofilizados, claro, no estarían en soluciones porque no vienen líquidos, serían en suspensiones. Sí. Buena pregunta. Seguimos con las definiciones. Un fármaco óptimo, este igual puede ser pregunta de cátedra 1, es aquel que presenta 3 conceptos aquí, son los importantes. Mayor eficacia, menor costo, menor toxicidad. ¿Ya? ¿Cuál es el fármaco óptimo? El que tiene mayor eficacia, menor costo y menor toxicidad. ¿Ya? Ahí juegan esos 3 conceptos para poder definir lo que es un fármaco. Ahora, ¿qué es la eficacia? La eficacia es el efecto terapéutico objetivable, o sea, ¿qué significa objetivable? Cuantificable. Lo puedo medir en condiciones controladas, hacer un laboratorio. Entonces se creó el medicamento bajo esas condiciones, yo lo medí y vi que funcionaba. ¿Ya? Y vi cuánto funcionaba.
Esa es la eficacia. En cambio, la efectividad es lo mismo, es el efecto terapéutico objetivable, pero en condiciones normales de uso, o sea, en un ser humano. ¿Cuánto funciona efecto terapéutico? Por ejemplo, ¿cuánto me baja la fiebre, pero en condiciones normales de uso, en una persona? ¿Ya? Esa es la efectividad. Y la eficiencia es la efectividad conseguida al menor costo. O sea, que me logre bajar la fiebre, y sea bueno en eso, ¿cierto? En un ser humano, pero que además sea lo más barato posible. Eso vendría a ser eficiencia. ¿Ya? Es importante que hagan la diferencia de los dos. Cuando dice efecto terapéutico, se refiere a para qué sirve el medicamento. Puede ser antipirético, analgésico, anticonvulsivante, diurético, alcanzar ese efecto. Ahora, la toxicidad es el efecto indeseable obtenido a altas dosis por acumulación e intoxicación. No todos los medicamentos son tóxicos, pero hay muchos que pueden alcanzar un grado de toxicidad importante. ¿Ya? No solamente la toxicidad se puede alcanzar por altas dosis. Por ejemplo, si tenemos podemos recibir en el hospital una paciente que tomó una alta cantidad de medicamentos como un intento de autólisis. Por ejemplo, yo tuve una vez una paciente intoxicada con éxtasis, ¿ya? Con metanfetamina. Entonces, claro, aquí sería una toxicidad por alta dosis, pero no siempre es por alta dosis. A veces es por, no dice acá, pero a veces por falla en el sistema renal o en el sistema hepático. También puede ser que se me acumule el medicamento producto de falla en el subsistema. Y la potencia es la medida de la cantidad de un fármaco que se requiere para inducir respuesta. ¿Qué es eso? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Yo como estudiante no lo hubiese entendido, pero no me lo expliqué. Exacto. Por ejemplo, podemos tener ibuprofeno. ¿Todos tomamos ibuprofeno alguna vez, no? El ibuprofeno viene de 400, de 600. ¿Ya? Y podemos tener diclofenaco. El diclofenaco viene de 50 miligramos. Aquí ambos son bioles. El diclofenaco es un medicamento más potente que el ibuprofeno. ¿Ya? Porque requiere menos cantidad de medicamento, miligramos, para generar un mismo efecto terapéutico, que vendría a ser disminuir el dolor o disminuir la fiebre. A eso se refiere la potencia. Medida, cantidad de un fármaco que se requiere para inducir respuesta. ¿Qué respuesta? Lo que esperamos que el fármaco haga. Ya sea que me disminuya los vómitos, me disminuya el dolor, y me disminuya la fiebre. ¿Cuánta cantidad de fármaco necesito para lograr eso? ¿Ya? En eso hay fármacos que son más potentes que otros. Por ejemplo, otro ejemplo de eso. ¿Cómo? ¿En los AINES? Un ejemplo es en los AINES. ¿Deberían ser antiinflamatorios? Estos son AINES. Antiinflamatorios. Sí. Ah, sí, pues tienes razón. Tienen las tres funciones. Ahí. Disminuye la inflamación. Muy bien. Un ejemplo también de esta potencia, y es como ya más macro, son las drogas vasoactivas. Ya, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, se administran en una unidad de medida que se llama gamma, como el fentanil, por ejemplo, ¿ya? Que es un sedante o analgésico potente. La gamma es una milésima cantidad de miligramos. Entonces, tan potente que se requiere una dosis muy chiquitita para generar el efecto en el paciente. Entonces, ese es el concepto de potencia, cantidad para lograr un efecto. Y tenemos otros conceptos como la concentración mínima efectiva o eficaz, CME, ya que es la cantidad de fármaco por encima de la cual se observa el efecto terapéutico.
Normalmente acá, los químicos farmacéuticos, los bioquímicos, cuando explican esto, que son los que generalmente hacen farmacología, ponen un gráfico, ¿ya? En donde acá está la dosis, y acá está el efecto. Entonces, la concentración mínima eficaz dice que es la cantidad de fármaco por encima de la cual se observa el efecto. Tomemos el mismo diclofenaco. Vamos a tener 10 miligramos, 20 miligramos, 30 miligramos, 40 miligramos y 50 miligramos. Entonces, lo vamos a hacer. Aquí no hay efecto. Efecto terapéutico, obviamente, ¿cierto? De aquí, de este umbral de los 50 miligramos hacia arriba, sería la concentración mínima efectiva. ¿Ya? Porque si yo le doy a un adulto, estoy hablando aquí de dosis de adulto, menos de 50 miligramos, es muy difícil que logre bajar el dolor, bajar la fiebre y bajar la inflamación. Esa es su concentración mínima y tiene mucho que ver con las dosis. Como un estándar. Claro. Hay gente que los organismos le hace efecto antes, menos, porque también para ver con el tamaño de la persona. La persona, Sí. si no usted, Totalmente. no, usted pesa 50, y no pesa 100. Sí, y hay algunos medicamentos que igual están como estandarizados. Por ejemplo, a una persona muy grande no le vamos a dar 100 miligramos simplemente porque es grande. Pero hay algunos fármacos que sí se pueden ir jugando dependiendo del volumen de distribución, se llama de la persona. Pero justamente esto es como estándar. ¿Ya? Es como la dosis mínima a la cual se alcanza el efecto. ¿Ya? Eso es la concentración mínima efectiva. Y también tengo la concentración mínima tóxica, que es la cantidad de fármaco por encima de la cual se observan efectos tóxicos. ¿Qué pasa? Sí. Me venía a preparar. Que he hecho clase todo el... ¿Qué pasa? Si yo sigo subiendo en la dosis de diclofenaco, como que yo no sé qué me tengo que cuidar, que como que me tomé nomás porque me seguía variando. ¿Cierto? Entonces, 60, 70, 80, 90, 100. Por ponerles un ejemplo, no les estoy diciendo que esta es la del diclofenaco. Simplemente les estoy ejemplificando para explicarles el concepto. Si alguien llegó a los 100 miligramos, tomamos 2 diclofenaco activos. De ahí para arriba va a ser la concentración mínima tóxica. De ahí para arriba va a tener toxicidad. Entonces, si se fijan, de aquí para abajo no hay efecto, concentración mínima eficaz. Aquí hay efecto. Y de ahí para arriba ya me pasé. Hay toxicidad. Entonces, eso es lo que me va marcando la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva. Ahora, ¿cuándo hay problema con los medicamentos? Cuando estas dos están muy cercanas. Por ejemplo, si hiciéramos esto mismo, con el mismo diclofenaco, o ya, con otro para que no sea... Yo tengo cualquier medicamento, 20 miligramos. La concentración mínima efectiva, con 20 miligramos logro el efecto, pero con 30 miligramos tengo toxicidad. Entonces tengo un índice de toxicidad, un IT, muy pequeñito, porque sería muy fácil pasarme de los 20 a los 30. ¿Ya? Entonces, este es un medicamento de cuidado, un medicamento que tiene mucho más riesgo de ser tóxico. ¿Ya? Y vamos a ir viendo en el semestre, hay algunos medicamentos que son como estos. ¿Ya? Por ahora, por ejemplo, la amicacina, que es un antibiótico
que puede generar toxicidad óptica y dejarlos sordos. Entonces, ¿qué hacemos con estos medicamentos desde el punto de vista de enfermería? Medimos niveles plasmáticos a diario. ¿Qué hace un enfermero si un médico le indica administrar amicacina? Tiene que todas las mañanas tomarle el nivel plasmático, una muestra de sangre de amicacina, para saber cómo vamos, cómo estamos en la sangre de amicacina. Y si me sale, por ejemplo, que está en nivel terapéutico, que la concentración mínima efectiva está en sangre, no lo administro ese día. Se suspende ese día. Porque si se lo llego a administrar, me voy a pasar la toxicidad. Entonces, todos los días vamos decidiendo junto al médico si le administramos o no el medicamento de acuerdo a la concentración plasmática. Pero esos son, no todos los medicamentos, son los que tienen este índice terapéutico muy estrecho. Es lo que dice. Tenemos el periodo de latencia, que es el que transcurre entre la administración y el comienzo del efecto. ¿De qué creen que puede depender esto? ¿De qué? Y como de los días, cantidad de medicamentos administrados. Por el modo de vida, Puede ser por la tipo de vida, el tipo de vida, muy bien. por la forma oral, se demora más porque tiene que digerirse, se Exacto. apoya de etapa y recién pasa a la parte sanguínea que ahí se dirige a la parte que uno Exacto. quiere. Muy bien. Entonces, chiquillos, periodo de latencia. Pongan ahí. Tiempo que se demora el medicamento en hacer su efecto. ¿De qué depende principalmente? De la vía. Vía de administración. En el caso de alguien que tiene un dolor de un brazo, por ejemplo, un brazo quebrado, ¿sí? A un medicamento oral, a un medicamento que sea vía endovenosa, se demora más vía oral que Exacto. el tiempo menor por vía sanguínea. Exactamente. Eso es lo que voy a explicar. Vía de administración. ¿Cuándo voy a tener un periodo de latencia más pequeñito? Cuando pasen los medicamentos endovenosos. Tengo el efecto casi inmediato. ¿Ya? Si la paso subcutáneo, ¿ya? Generalmente el efecto parte de los 15, 30 minutos. Si me lo tomo vía oral, por lo menos, si tengo 30 minutos, 45, incluso algunos 60 minutos. ¿Ya? Y si me lo pongo sublingual, debajo de la lengua, 15 minutos. Aproximadamente. ¿Ya? Esto, no sé si se lo pasan en par, se lo pasaron ya, o no se lo habían pasado nunca ya. Es probable que en par lo retomen y también le refuercen. Entonces, sublingual. ¿Ya? Y es bueno que anoten estas siglas porque lo van a ver así en las fichas clínicas. SBL, sublingual, SBC, subcutáneo. Hay veces que le ponen así. Subcutáneo también. Cualquiera de las dos va a estar. Vía oral, endovenoso. Endovenoso es lo mismo que parentera. Entonces, si yo quiero el efecto ahora ya, lo paso endovenoso. Si tengo tiempo y el dolor, por ejemplo, no es tan agudo, no es tan, me puede esperar mi paciente está estable, lo puedo administrar vía oral. ¿Ya? Pero a eso va el periodo de latencia, al tiempo que se demora en hacer efecto, y eso depende de cómo lo pase la vía de administración. Y finalmente tenemos la duración de la acción o el tiempo eficaz. Tiempo desde que se alcanza la concentración mínima efectiva, o sea, alcanza el efecto, y el momento en que está desciendo. ¿Ya? El medicamento se va degradando, por ejemplo, vía oral se va degradando, va pasando a la sangre, entonces va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, ¿cierto? Va pasando a la sangre, aumentando el nivel plasmático, hasta que alcanza la concentración mínima. Entonces logra el efecto. Pero después empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y entonces, el tiempo que la persona está bajo el efecto se llama duración de la acción o tiempo eficaz. Y esto se relaciona principalmente con
¿Ah? No tanto con la vía es más cuando inicia el efecto, cuando se mantiene. Cada medicamento tiene su tiempo eficaz, ¿ya? Pero esto es lo que llamamos cuando decimos cada 8 horas, cada 4 horas. Si yo tengo que administrar un medicamento cada 4 horas, significa que no me dura más de 4 horas el efecto. Tengo que volver a pasar, ¿ya? Y hay medicamentos que incluso se pasan una vez al día. Es porque el efecto me dura todo el día. ¿Ya? A eso se refiere con eso. Para indicar un medicamento, un fármaco, ¿qué cosas se evalúan o se analizan? Que la eficacia sea tal que no me genere toxicidad, ¿ya? O sea, eficacia versus toxicidad. Lo que hablábamos delante del fármaco óptimo, ¿ya? Que el beneficio sea mayor al riesgo. Y que el beneficio además sea bajo costo. Hay medicamentos, chiquillos, que cuestan $1.000.000 la dosis, ¿ya? O más. Entonces yo tengo que asegurarme que si le voy a cobrar $1.000.000 o 300.000 pesos, por ejemplo, hay ciertos antibióticos de uso común que cuestan como 300.000 pesos. Yo tengo que asegurarme que si la clínica le va a cobrar eso al paciente, que de verdad ese es el medicamento que el paciente necesita. Tengo que estar segura de que el efecto o el beneficio va a valer el costo, ¿ya? Por eso es que como enfermeros no nos tenemos que solamente reducir a la farmacología, sino que también nos tenemos que meter en cuánto cuesta el medicamento y tomar decisiones para nuestros pacientes, ¿ya? Además de que se debe considerar para indicar un fármaco la biodisponibilidad. Esto significa la cantidad del fármaco que hay en el torrente sanguíneo. Porque yo puedo consumir 50 miligramos de diclofenaco, pero no esos 50 van a llegar a mi sangre, ¿ya? Entonces, la cantidad que finalmente llega a la sangre y está disponible para hacer su acción se llama biodisponibilidad. La velocidad de eliminación también se considera para poder indicar si es un fármaco que se demora en eliminar, está ahí haciendo efecto 4 días, 7 días, no es tan elegible. Ya es mejor un fármaco que se elimina rápido, ¿ya? Porque va a tener menor toxicidad, va a estar menos tiempo dando vueltas. ¿Cuánto dura el efecto? Obviamente voy a preferir los medicamentos que son cada 24, voy a tratar de no escoger los que son cada 4, porque imagínense lo que significa para ustedes como enfermera. Tienen un servicio, hablando por ejemplo del sistema público, fácilmente pueden tener 30 pacientes en una sala de medicina, cirugía, ¿ya? Bueno, ahora han mejorado un poco las cosas, pero antes fácilmente 30 pacientes. Imagínense que tienen que pasarle cada 4 horas a cada paciente. No alcanza. Entonces, por eso uno trata de que el médico le deje los medicamentos que tienen cada 12, cada 8 horas. ¿Ya? La duración del efecto. La concentración mínima efectiva y el nivel plasmático que alcanza. Bien. Vamos a lo que es farmacocinética. La farmacocinética, chiquillos, hay un concepto, que es la farmacodinamia y la farmacocinética. La farmacodinamia es el efecto que me genera a mí en el cuerpo, como el mecanismo de acción. ¿Cómo es que el diclofenaco logra disminuirme la fiebre, la inflamación? Eso es la farmacodinamia principalmente. Y la farmacocinética es el recorrido que hace el fármaco en mi cuerpo una vez que lo ingiero. ¿Ya? Ahí dice, en palabras más técnicas, dice, farmacocinética es el estudio de los procesos de absorción,
distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos en el organismo. Es decir, la forma en que el organismo afecta al fármaco. Entonces, bueno, ¿sabes? Apréndanselo de la siguiente manera. Recuerdo cuando estudié, me lo aprendí así. Farmacocinética es equivalente a esta sigla. ADME. ¿Ya? Grábense eso, ADME. Donde la letra A significa absorción, la letra D significa distribución, la letra M significa el metabolismo y la E, la excreción o eliminación. Es lo mismo. ¿Bien? Entonces, si les hago una generalidad de esto antes de que nos metamos en cada una de las etapas, yo tengo el ingreso del fármaco a mi cuerpo. Ingresó, ya sea por vía parenteral, porque vía oral, me lo tomé, me lo inyectaron subcutáneo, el ingreso del fármaco. Una vez que el fármaco ingresa a mi cuerpo, lo primero que hace es un proceso de absorción. ¿Ya? Es lo primero. La absorción es cuando el medicamento, después de haberlo ingerido, me lo administraron, llega a la sangre. Ese es el resumen de la absorción. La manera en que el medicamento llega al torrente sanguíneo. Luego ocurre una segunda fase de distribución. Una vez que llega a la sangre, ¿cómo hace el fármaco para llegar al lugar en donde tiene que hacer acción? Ejemplo, al hueso, a la muela, si es por un dolor de odontológico, al riñón, al corazón, si es un fármaco cardíaco. ¿Cómo hace el fármaco para llegar a ese lugar de acción? O órgano diana. También se llama así, órgano diana. Foco, a donde está focalizado su acción. Tercero, una vez que hace su efecto, ¿cómo se metaboliza? Porque alguien tiene que frenar el fármaco, si no estaría ahí haciendo efecto. Entonces, para eso está la metabolización. Generalmente esto se hace en el hígado. No todos los medicamentos, pero la gran mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado. Y luego son eliminados o excretados, generalmente ya el cuarto paso, a través del riñón. La gran mayoría se eliminan a través del riñón, no todos. ¿Ya? Hay algunos que salen por las heces, pero es una eliminación intestinal. Pero la mayoría son a través de la orina, a través del riñón. Eso, en resumen, así muy resumido, es la farmacocinética. ¿Ya? Ahora vamos a... Podríamos hacer el recreo y nos metemos después a cada fase. ¿Ya? ¿Cómo se dice? Gracias. Por favor.
La idea inflamatorio. Tiene que ser y puede
No. Pero en la otra estaba. Lo silencié para conversar. ¿Ya? Bien, entonces vamos a meternos en cada fase de la farmacocinética. Ya explicamos aquí como un resumen. Y la farmacocinética parte por la absorción. Sacar esta. ¿Qué es la absorción? El paso de un fármaco desde donde se administra, desde que ingresa, hasta el plasma sanguíneo, ¿ya? O el torrente sanguíneo, la circulación sistémica, lo mismo. Entonces, la farmacocinética estudia los procesos a los que el organismo somete al fármaco. El organismo hace que sí o sí se absorba, se distribuya, se metabolice y se elimine. Hay fármacos que son de liberación del preparado, hay liberación del preparado farmacológico, algunos que no, como los que se administran endovenoso, llega al tiro al torrente sanguíneo. Y a otros, los bioorales, incluso los subcutáneos, hay liberación del preparado farmacológico. Se absorbe, ¿qué es? Que se absorba y llegue al plasma. ¿Ya? Luego se distribuye. 1, 2, llega al órgano diana, aquí al ladito, lugar de acción. Luego se metaboliza para cortar la acción del medicamento, o bien igual se puede metabolizar en algunos casos para potenciar la acción del medicamento, que no muera. Puede ser ambos casos, ¿ya? Generalmente es para cortar la acción y hacer que se cree. Y finalmente, cuarto, se entrega. Entonces, las formas de absorción, ¿cómo hago? Y cuando me tomé el medicamento, llegue a la sangre, recuerden que la sangre está hecha o viene, circula a través de las venas y las arterias. Ambas están hechas de endotelio, células endoteliales, ¿cierto? ¿Se recuerdan de eso de histología? Entonces, para que llegue al torrente sanguíneo, tiene que atravesar el fármaco del endotelio para poder llegar a la sangre. Entonces, para lograr eso, puede hacer un transporte activo, ya que requiere energía a través de proteínas transportadoras específicas ubicadas en la membrana celular con gasto de energía. O sea, el fármaco entra por aquí, ¿ya? Un receptor, una proteína, realmente los receptores son proteínas. Entonces, entra por aquí y llega como el torrente sanguíneo. Y el transporte puede ser pasivo, si es que el fármaco no necesita energía y entra desde un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Perdón, me equivoco. De mayor concentración a menor. Repito. El fármaco va de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Eso es por gradiente de concentración. Eso no requiere energía, ¿ya? Es transporte pasivo. Esas dos formas tiene de poder llegar a la sangre. Ahora, la absorción, hay ciertas condiciones que pueden hacer que se absorba más, que se absorba menos. Recuerden que la absorción es que el medicamento llegue a la sangre. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, de las características físico-químicas del fármaco. Esto puede ser pregunta de cátedra. Igual póngale una estrella. Tamaño de la molécula. Recuerden que al final todo esto es bioquímica o química. Porque un fármaco, por ejemplo, antes cuando hablábamos del diclofenaco,
eso igual tiene una estructura molecular, por ejemplo, OH, NH, no sé cuánto. Todo eso, como esa estructura que nos pasa cuando estudiamos química, todos los medicamentos tienen su peso molecular, tienen su estructura química, tienen sus enlaces, etcétera, etcétera. Entonces, las moléculas de fármacos que son grandes, ¿ya? Se van a demorar más en absorber. No es que se absorban menos, pero se van a demorar más en absorber, en llegar al torrente sanguíneo. La liposolubilidad del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que el fármaco sea afín con lípidos o con grasas, sea soluble. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fijan, o si se recuerdan en biología celular, las membranas celulares son puros fosfolípidos. Estos que parecen fosfólicos. Todo esto es lípido. Entonces, para un fármaco va a ser mucho más fácil pasar, si es liposoluble, por una membrana que justamente es toda de lípidos. Entonces, los medicamentos liposolubles se absorben mucho más. ¿Ya? Eso va con este. El pH, el pK, que el pK es como lo mismo de ionización. El pK es como lo contrario de liposolubilidad. Es qué tan polar es. O sea, qué tan... Como la capacidad de absorción que puede tener el medicamento. Sí, pero en términos de tan hidrofílico es. Es como lo contrario de liposoluble. ¿Qué tan cargado polarmente o hidrofílico está para atravesar una membrana? ¿Ya? No lo vamos a ocupar mucho. Por eso no está ni siquiera descrito. El pH. La forma farmacéutica, si el medicamento es líquido, ya está en comprimido, se absorbe más o se absorbe menos. Y en lugar de la absorción, la vía de administración, por ejemplo, la parenteral o la endovenosa, llega inmediatamente a la sangre. ¿Ya? Se absorbe mucho más rápido. El contacto con la superficie de absorción, o sea, cuánto tiempo está, por ejemplo, hay algunos medicamentos que se absorben a nivel intestinal y están ahí por lo menos 1 hora absorbiéndose. ¿Ya? Pero la superficie de absorción del intestino es amplia porque el intestino tiene unas microvellosidades, ¿cierto? Y tiene una forma así. Entonces tiene mucha mucosa por donde absorberse. Entonces va a depender de la superficie de absorción, el grosor de la mucosa y el flujo sanguíneo, gradiente de concentración. Mientras más flujo sanguíneo haya, más se absorbe un medicamento. Otros factores que alteran la absorción puede ser el fisiológico, la edad, el sexo, el embarazo. Ya el embarazo hace que se absorban más algunos medicamentos y que alcancen dosis tóxicas más rápidamente. Ya la edad, los adultos mayores, por ejemplo, también hacen toxicidad más rápido. Los hábitos dietéticos, los pacientes caquéxicos con desnutrición, que tienen pocas proteínas plasmáticas, tienden a hacer más toxicidad o a absorber mucho más medicamento, entonces alcanzan dosis mucho mayores en sangre. Hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, las drogas y antecedentes patológicos. Insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, pulmonares, cardíacas, gastrointestinales o iatrogénicas. Iatrogénicas son las generadas por errores médicos. Entonces, ¿generadas por qué? Errores médicos. Una persona que tuviera tendría más posibilidad de Muy bueno que una persona con anemia no tiene menos flujo sanguíneo, tiene la misma cantidad de sangre que otro, o sea, 5 litros, que es la volemia, lo que decimos la cantidad de sangre. Tiene el mismo flujo, ¿ya? Pero lo que tiene es menor cantidad de hematocrito o de hemoglobina. Entonces, el fármaco no se une a la hemoglobina ni se une al hematocrito para el transportarse. Entonces, no va a incluir la anemia, por ejemplo, en eso. ¿Ya? Buena pregunta. Entonces, tenemos la primera. Check. Eso es absorción. Vámonos a la segunda, que es distribución. Luego que el fármaco se absorbió, o sea, ingresó a la circulación sistémica. Una parte se une a proteínas y el resto circula de forma libre. Esta última fracción llega al sitio de acción donde se producirá el efecto farmacológico.
¿Ya? Esta parte libre se llama esa fracción libre. Es la fracción libre de medicamento que queda en la sangre y esa es la que va a ser el efecto de la reducción. ¿Ya? Porque hay otra que se une a las proteínas que tenemos en la sangre. Y eso es como que el fármaco no queda disponible. ¿Ya? Entonces, de eso depende también, por ejemplo, la biodisponibilidad. ¿Cuánto medicamento me queda en sangre para hacer efecto? ¿Cómo se distribuyen los medicamentos? Esto va a depender 100% de la irrigación. Irrigación sanguínea. A mayor irrigación, más se me va a distribuir. Corazón, cerebro, hígado, riñón. Son los órganos más perfundidos, más sanos. ¿Ya? Ellos son los primeros en recibir fármacos. Y los últimos en recibir fármacos son los músculos, la piel y el tejido graso, porque está menos irrigado o menos vascularizado. Mientras más es la vascularización o la irrigación sanguínea, más se distribuye el medicamento. ¿Ya? O primero llega. Corazón. Ya, igual, aquí hay, en el cerebro hay una excepción de que hay algunos medicamentos que no cruzan una barrera que hay en el cerebro que se llama barrera hematoencefálica. Lo van a ver en las fichas clínicas. Barrera hematoencefálica. Y hay medicamentos que cruzan la barrera hematoencefálica y esos llegan al cerebro. Y hay medicamentos que no la cruzan. Y no llegan al cerebro. Entonces acá, por ejemplo, los que lo cruzan, vamos a tener todos los medicamentos que, por ejemplo, las benzodiazepinas, los que me dan sueño, ¿ya? Los que sirven para el Parkinson, los que sirven para el Alzheimer, que son medicamentos que actúan a nivel cerebral, ¿ya? Los que me ayudan a estar más atentos. Entonces, estos medicamentos cruzan la barrera hematoencefálica, pero no todos la cruzan, ¿ya? Entonces, ahí eso es una excepción. En el caso que los medicamentos se extramuscular también pasarían primeramente por los medios, Sí, ¿sí? porque se absorbe y llega primero al corazón. Y del corazón se va al resto del sistema. ¿Ya? Velocidad de distribución. ¿Qué explica esta diapositiva? Factores que alteran o modifican, ¿ya?, la distribución. Velocidad de distribución. Puede ser rápida. Para llegar rápido, distribución, recuerden, asociarlo a cuando llega al lugar donde tiene que hacer su acción. Puede ser rápida, tiene el intersticio, o puede ser lenta, sí que tiene que cruzar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Tiene que llegar al cerebro. Ya, para los recreos igual van a puntualidad, ¿ya? ¿No? De hecho, quedaron ausentes los libros en la base. La liposolubilidad también afecta la distribución. Mientras más liposoluble, más se distribuye. Por lo que explicamos delante, como las membranas celulares. Por ejemplo, la membrana celular del músculo, donde quiero que llegue. Ya de los miocitos, en este caso se llama la célula muscular. Como es de puro fosfolípido, pues todas las membranas celulares son iguales, más rápido se va a distribuir. ¿Ya? Mientras más liposoluble sea el fármaco, más rápida va a ser la distribución. A mayor unión, esto que este jeroglífico de acá dice, a mayor unión de proteínas plasmáticas, menor distribución. Y era por lo que explicábamos antes. Mientras más unido esté a proteínas, menos fracción libre me va a quedar. Y recuerden que la fracción libre de medicamentos en el torrente sanguíneo es su biodisponibilidad y es lo que va a ser lo que me va a hacer el efecto. ¿Ya? Por lo tanto, mientras más unido a proteínas plasmáticas esté, menor distribución. El pH, mientras más diferencia de pH haya entre los espacios, mayor distribución. Hay medicamentos
que para que se distribuyan más rápido se debe administrar una dosis de carga. ¿Sí? Como al cambio de pH entre los espacios va a ser mayor como Distribución, por ejemplo. ¿Se sabe el pH de la sangre? 7.45, 7.45. Cerca. 45, 7,45. Es el pH de la sangre. Recuerden que la distribución tiene que pasar de la sangre, hasta un capilar, para otro lugar, que es el órgano diana. Y que sea. A mayor diferencia de pH entre la sangre, que es donde está, o el espacio que dice sangre, hacia el órgano, ¿ya? A mayor diferencia de pHs, ¿ya? Dice que hay mayor distribución. O sea, esa diferencia de pHs favorece que se distribuya. ¿Te explicas? Bien. La acumulación que solo hay profe. ¿Dónde? Como espacio de mayor distribución, después la línea de acumulación. Y que se puede acumular más, porque si se distribuye más, se acumula más fármaco en el órgano diana, porque recibe más. Ya. Recuerden que la distribución es que pase, que llegue acá, desde la sangre. ¿Ya? Les decía que hay algunos medicamentos que para poder mejorar la distribución y que llegue a donde quiero que llegue, que haga su efecto, requieren una dosis de carga. ¿Ya? Una dosis de carga es, por ejemplo, no todos los medicamentos, en realidad no son tantos, pero por ejemplo, cuando un paciente tiene una TBP, que es una trombosis venosa profunda, estuvo mucho acostado, tuvo un pabellón muy largo y salió con una pierna así de grande, se trombosó en el fondo, es frecuente que ocurra en el hospital, tenemos que instalarle una BIC de heparina. Voy a explicar lo que es. Una bomba de difusión continua de heparina. La heparina es un anticoagulante. ¿Para qué? Para deshacer el trombo que tiene en la pierna. Y esta heparina tiene que pasar todo el día. Pero antes de yo iniciarla, tengo que pasarle un bolo al paciente. Antes de yo conectar la infusión y dejársela pasando por las 24 horas, tengo que pasarle heparina en bolo, en una dosis mucho más concentrada y elevada. ¿Ya? Eso quiere decir que hay medicamentos que requieren dosis de carga o bolos previos para que se distribuyan mejor. Pero ahí vamos a ir viendo cuáles son esos medicamentos. Para que cuando el médico les indique a ustedes pasar X medicamento, ustedes sepan si tienen que pasarle un bolo previo o no. Ya, esa es la idea. Yo la primera vez que me indicaron una lista de heparina, no tenía idea que tenía que pasarle un bolo antes. Entonces, la inicié nomás, y la colega, y después cuando pasaron 4 señoras más o menos, que no hacen los exámenes de coagulación para ver si se anticoaguló, no estaba anticoagulado el paciente, pues me dijo, ¿y le pasaste el bolo previo? Y yo, ¿qué bolo de carga? Entonces recién me vine a enterar de que había que pasar una dosis de carga antes. ¿Ya? Por eso la idea es que no les pase lo mismo. Entonces, en esta clase vamos a ir viendo cuáles son los medicamentos que tienen ciertas condiciones específicas. ¿Cómo es? Entonces, dentro de los factores también que modifican la distribución, por ejemplo, la velocidad depende de la irrigación sanguínea. Creo que saben las diapositivas. A mayor irrigación, mayor velocidad. Por eso, por ejemplo, es que el sublingual se distribuye o llega a su acción tan rápido. Porque debajo de la lengua, si ustedes se fijan al espejo, hay toda una red venosa. Entonces se absorbe rápido. Se absorbe rápido y se distribuye rápido, porque llega rápido a la sangre. A mayor irrigación, mayor velocidad de distribución. También depende de la permeabilidad capilar. O sea, yo tengo acá el capilar. Por acá está la sangre, ¿cierto? Acá está el medicamento. Y acá está el órgano diana. Si este capilar es penetrado, significa es penetrado. Tiene como hoyos. ¿Ya? Es fácil que salga el medicamento hacia el órgano diana, por ejemplo. ¿Ya? Y hay algunos que son así.
como por ejemplo los capilares o la circulación hepática. Pero hay otros tipos de capilares, por ejemplo, a nivel cerebral, que son súper poquitos penetrados, son como súper, el interficio es súper así, el endotelio es súper pegadito, una célula con otra, célula endotelio. Entonces aquí va a ser difícil que el medicamento salga. Eso está hablando acá. Depende de la permeabilidad capilar. Recordar que los fármacos liposolubles atraviesan membranas fácilmente. Y la estructura capilar, por ejemplo, la membrana basal es estrecha, como la cerebral que les decía yo, los capilares de la barrera hematoencefálica son así. Entonces cuesta más. ¿Ya? O penetrada en el hígado. ¿Ya? Es más permeable. Entonces tenemos la distribución. Vamos al metabolismo, tercera fase. ¿Qué dice que lo que es? ¿Sí? Llega la sigla MBC. MBC, membrana celular. ¿Dónde está? Ahí. Membrana celular. Que es lo mismo que esto, membrana basal. Bien. No se queden con dudas, porque después se van acumulando las dudas. ¿Qué es el metabolismo? Conjunto de reacciones químicas que realiza el organismo sobre sustancias endógenas, contaminantes ambientales o fármacos, en este caso, sobre los medicamentos, sobre los fármacos. El organismo transforma los fármacos en metabolitos, o sea, en sustancias más pequeñas, ¿ya? Sustancias más polares que al producto inicial, facilitando la eliminación renal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir más polares. Las transforma de... Las transforma de liposolubles a más polares, o sea, a más hidrofílicos. ¿Ya? ¿Qué hace el metabolismo? Una serie de reacciones químicas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para pasar el medicamento que es liposoluble a más polares, o sea, a hidrofílico. ¿Para qué? Para que pueda ser eliminado. Porque la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, cuando queremos eliminar el fármaco a través de la orina, no absorbe, no elimina cosas liposolubles, solo elimina cosas hidrofílicas, partículas, sustancias, moléculas. Entonces, si no lo hace hidrofílico, no hay cómo eliminarlo, es muy difícil eliminarlo. Entonces tiene que hacerlo hidrofílico y además tiene que hacerlo más chiquitito, en partes más pequeñas, para que se vaya. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciendo ahí esa diapositiva. El metabolismo generalmente es a través es en el hígado, como les expliqué al principio, y está mediado generalmente por enzimas. ¿Quién hace estas reacciones químicas para lograr todo esto? Enzimas. ¿Ya? Hay distintas enzimas. La más común, la más famosa, es la citocromo P4. Por ahí lo escuché. ¿Qué se la sabe? ¿Está haciendo fármaco de nuevo? No. No, es famosa. Si no la conocían, es famosísima. Es la más común. Pero también está la citocromo P50. ¿Qué son? Son enzimas. ¿En dónde actúan? ¿A qué nivel? En el hígado. ¿Para qué? Para que generan reacciones químicas. Hay diferentes reacciones químicas para lograr este objetivo. Las vamos a ver. Profe, ¿Sí? en el caso, por ejemplo, del riñón, tiene que ser, claro, metabolizado para que sea hidrofílico, y en el caso de la S sería como liposoluble. Podría ser liposoluble, sí. Entonces, de la Es la parte de la vesícula. Exacto. Me voy a la diapo, ya retomo esto, pero para no irme de esta idea.
El metabolismo tiene una fase 1 y una fase 2. ¿Ya? Y las reacciones químicas de las que les estaba hablando para lograr esos objetivos son estas. Pueden ser reacciones de oxidación, de reducción, de hidrólisis. ¿Ya? Hay enzimas para cada uno, para lograr esto. ¿Ya? Y la fase 2 es la conjugación. Ya lo vamos a ir viendo acá. ¿Ya? En la oxidación, lo que hace las enzimas es agregarle un oxígeno a la estructura química del medicamento, lo oxida, o sea, le agrega una molécula de oxígeno. Así lo hace más hidrofílico. Sencillo. ¿Quién lo hace? La citocromo P50. ¿Ya? La reducción está dada por enzimas que se llaman reductasas. ¿Ya? Y lo que tiene por objetivo es hacer el medicamento más pequeño. ¿Ya? Se lleva a cabo en la fracción microsomal, ya los microsomas, ¿cierto? De los hepatocitos, en otros tejidos y en las bacterias intestinales. Las enzimas utilizadas se llaman reductasas. Y la hidrólisis rompe los enlaces de los fármacos, también para hacerlos más pequeños. Estas reacciones son rápidas y llevan a la inactivación de los compuestos poco tiempo después de la administración. Una vez que se genera la hidrólisis, ¿ya? El fármaco queda en partes más pequeñas y queda totalmente off, apagado. O sea, su función ya no es más. ¿Ya? Y la fase 2 son reacciones de conjugación, que lo que hace es que al fármaco, aquí hay tres opciones. Que al fármaco se le agregue, por ejemplo, se le haga una glucuronidación. Lo dije lento porque es difícil de escribir. Glucuronidación, una sulfatación o una acetilación. ¿Qué es una reacción de conjugación? Que se le agregue un grupo glucurónico a través de la glucuronidación, que se le agregue un grupo sulfato o que se le agregue una acetil. ¿Ya? Es pura química o bioquímica. ¿Para qué hace eso? Y acá pone un ejemplo. Para pasar de morfina a morfina 6-glucurónico. Y de esta manera se hace más polar, más excretable o más eliminable. ¿Ya? Entonces, todas estas fases tiene que pasar un medicamento para que se pueda eliminar. Hay medicamentos, chiquillos, que son inductores y hay otros que van a ser inhibidores. Inductores son los fármacos o contaminantes ambientales que aumentan la actividad metabólica de la fracción microsomal, la citocromo P50. Aumentan su acción. Como ejemplo de fármacos inductores están los barbitúricos, que son anticonvulsivantes, antiepilépticos, o la rifampicina, que es un antibiótico utilizado para la tuberculosis. Si el metabolito es inactivo, se produce una disminución de la actividad farmacológica. Si el metabolito es activo, se produce un aumento de la actividad farmacológica. Entonces, hay fármacos, dice acá, que son inductores. ¿Inductores de qué? Inductores de las enzimas, que metabolizan los medicamentos en el hígado. Ahora, hay enzimas que como resultado van a generar metabolitos activos o inactivos. Si generan metabolitos activos, se va a potenciar, el medicamento va a seguir en modo on. Va a seguir vivo, haciendo su efecto. Pero si las enzimas generan metabolitos inactivos, el medicamento va a llegar a estar en su función. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Son los inductores serían como medicamentos con acción prolongada. Podrían ser, sí. Y los inhibidores son las sustancias o fármacos que producen una reducción del metabolismo de otro. Compiten con otros. ¿Ya? Compiten con otros medicamentos si es que me los tomo juntos.
Entonces va a inhibir la función del otro medicamento. ¿Ya? Y ojo que acá no solamente puede ser fármaco, está muy bien dicho que puede ser una sustancia, porque por ejemplo, aquí un ejemplo de la vida real. Hay una familia de antibióticos que se llama tetraciclinas. Las tetraciclinas no se pueden tomar con leche. Por ejemplo, si me las tomo con leche, va a inhibir su función. O con el alcohol, varios antibióticos. ¿Ya? Entonces, así una sustancia se puede comportar como inhibidora también de los fármacos. Porque con metabolismo, ¿qué cosas afectan el metabolismo? La edad, el sexo, la nutrición y la gestación. En la edad, los recién nacidos tienen el hígado inmaduro, todo el sistema digestivo. Y recién a las 8 semanas de vida ya podrían metabolizar. Entonces, imagínense la neonatología, cuando no nacen, requieren en el fondo medicamentos, el bebé o el recién nacido no tiene hasta los 2 meses de vida o las 8 semanas, el hígado completamente maduro como para poder metabolizar esos medicamentos. Entonces, en ello es súper delicada la administración y la dosificación. Y en los adultos mayores, ellos tienen disminución enzimática, porque pierden masa muscular, pierden en general proteínas, el adulto mayor, entonces tienen menos proteínas plasmáticas y tienen menos flujo sanguíneo hepático. Por lo tanto, esto hace de que ellos tengan mayor riesgo de toxicidad, porque si no se metabolizan, nadie frena la acción del fármaco. Sexo, hormonas masculinas con actividad metabólica inductora, algunos. Nutrición, dietas pobres en calcio, potasio, ácido ascórbico, que es vitamina C, y proteínas. Eso inhibe el sistema mitosomal, o sea, inhibe el metabolismo. Y la gestación, hay un aumento de la progesterona y esto inhibe las enzimas mitosomales también. Son condiciones que tenemos que considerar en nuestros pacientes al momento de administrar terapias farmacológicas. Factores genéticos, que hay nada que hacer. Factores patológicos, como la insuficiencia hepática, puede ser debido a un tumor, a un cáncer, puede ser debido a hepatitis o cirrosis hepática. ¿Ya? En el fondo, el daño hepático va a ser obviamente de que no se metabolicen bien los medicamentos. Y la vía de administración. La vía oral tiene más metabolismo que la parenteral. ¿Por qué? Porque la vía oral pasa por el estómago, llega al intestino, del intestino pasa por la circulación portal. ¿Se recuerdan de eso? Pasa directo al hígado, la vena porta. Todo lo que se absorbe en el intestino pasa a la vena porta. La vena porta va directo al hígado. Ya si no lo recuerdan, va a pasar anatomía. Entonces, la vía oral tiene más metabolismo. A mayor dosis de circulación de la vía metabólica, mayor dosis va a haber, obviamente, mayor metabolismo. Y a mayor unión de proteínas plasmáticas, menor fracción viral. Lo que les expliqué hace un rato atrás. Y el medicamento está más unido a proteínas, hay menor medicamento dando vuelta. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser menor el metabolismo también. Eliminación. Metabolismo. Y nos queda la última. Salida del fármaco del organismo, ya sea inalterado o como metabólico. Se realiza por vías fisiológicas. Las principales son la renal y la biliar, que van a generar la eliminación a través de la orina o de las heces. Puede ser también pulmonar, salivar, a través de la leche materna y el sudor, pero son en menos cantidad. Cruzan las membranas celulares por transporte activo o pasivo. Acá se refiere a las membranas celulares como la nefrona, para que llegue al riñón. Hidrosolubles y polares son más fáciles de eliminar. Los liposolubles son reabsorbidos en el túbulo distal para ser metabolizados nuevamente y ser eliminados hasta que se hagan polares.
la vía de excreción, de eliminación de un medicamento más importante es la renal. ¿Ya? La unidad funcional del riñón es la nefrona, es la que tenemos acá. Entonces, primero ocurre la filtración glomerular. O sea, pasa, acá están las arteriolas, ¿cierto? Acá está el torrente sanguíneo, pasa a la nefrona, a través de la filtración glomerular. No todo pasa, ¿ya? Pasa la gran mayoría. Luego sigue el camino de la orina o el camino de la nefrona, ya, y acá tenemos el túbulo proximal. Y ocurre un proceso de secreción tubular. ¿Ya? La secreción tubular es cuando entran, por ejemplo, iones, hidrógenos, ¿ya? Y entran a la nefrona. Y no entraron por aquí, sino que entraron por aquí, ¿ya? En la secreción tubular. Entonces lo tiene que haber pasado el semestre pasado en fisiología. Y la reabsorción tubular, ya más abajito en el túbulo distal, es cuando ciertas sustancias que pasaron a través de la sangre iban a ser eliminadas por la orina, vuelven a la sangre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá están las liposolubles. No se eliminan, no siguen para abajo, vuelven a la sangre para ser metabolizadas otra vez. La filtración glomerular, recuerden que es a favor del gradiente, es no unido a proteínas plasmáticas, PP, proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas son grandes, son macromoléculas, no pasan por el glomérulo. ¿Ya? Piensen que el glomérulo es un enrejado que es como un colador. Entonces, las proteínas plasmáticas son macromoléculas y no pasan por él. Justamente acá habla de que el peso tiene que ser menor a 60 miligramos para que pase hacia la nefrona. Por eso que es importante que el metabolismo haga la molécula del fármaco mucho más pequeña para que pueda pasar. La excreción biliar es el segundo más importante, ya es a través de las heces, se realiza por secreción activa, ya vimos lo que era la secreción, sustancias ácidas, básicas y neutras, se realiza conjugación, debe estar conjugada, son las sustancias que son más pesadas o de mayor peso, se eliminan a través de las heces, y tiene que ver con la circulación enterohepática, ¿ya? Que sería la circulación portal. Son generalmente medicamentos que se absorben más a nivel intestino. Es que no tiene que ver tanto con la vesícula, sino que más con el intestino, y que del intestino pasa a la circulación portal, y ahí llega al hígado, más que con la vesícula en sí. Y tiene que ver con la bilirrubina, pero la bilirrubina la crea o la genera el hígado. Claro, la vesícula es solamente el almacenaje de la bilis, pero no tiene que ver con que el medicamento se forme la heces. Entonces, en la excreción biliar, las células hepáticas transfieren distintas sustancias, incluidos fármacos, del plasma a la bilis, por medio de sistemas de transporte parecidos a los del túbulo renal. Varios conjugados hidrofílicos de fármacos, especialmente debería ser uno, se concentran en la bilis y llegan al intestino. Al fármaco libre vuelve a absorberse y el ciclo se repite. El resultado es un reservorio de fármaco recirculante que puede ascender al 20% del fármaco total del organismo y prolonga el efecto del mismo. ¿Ya? Entonces, es como un ciclo que hace que se reabsorba, se reabsorba, se reabsorba. ¿Ya? Pero la idea es irlo eliminando. Esta palabra tiene que ver con la palabra de... Sí. ¿Ya? La circulación enterohepática, en el fondo, este es el hígado. Esta es la vesícula, aquí el hígado genera la bilis, el productor de la bilis, ¿cierto? Para que se degraden los lípidos. La vesícula hay gente que la tiene, hay gente que no la tiene. Si no la tiene, pasa directo. ¿Ya? Y la circulación, en el fondo, la vena porta, va del intestino, ¿ya? Al hígado. Todo lo que se absorbe en el intestino, a través de la vena porta, llega al hígado. El hígado produce la bilis, y ahí vendría a degradar o metabolizar el medicamento.
Bien, y la farmacodinámica, hasta ahí tenemos la farmacocinética. ¿Ya? De eso se trata. En resumen, acné. Y la farmacodinámica estudia la manera en que el medicamento afecta al organismo. Ya la farmacocinética era lo contrario, cómo el organismo afecta al medicamento. ¿Ya? ¿Qué tiene que pasar el medicamento? ¿Qué reglas le pone el organismo ¿cierto? Para que pase el medicamento? Ahora, ¿qué hace el medicamento al organismo? Esa es la farmacodinámica. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con el mecanismo de acción? Con las reacciones adversas a medicamentos, las RAM, el órgano diana al cual tiene que hacer su función, los receptores que están involucrados, que esto tiene que ver mucho con el mecanismo de acción, y las concentraciones que se requieren, o bien las dosis. Yo le diría acá que le agregaría la acción farmacológica. ¿Está? Si es un antipirético, ya, si es un antinauseoso. El mecanismo de acción es el proceso por el cual se ejerce la acción farmacológica que se evalúa en el órgano afectado. Mecanismo de acción, por ejemplo, de los AINES, que son los analgésicos no esteroidales, como el ibuprofeno, hablamos antes, actúan sobre las prostaglandinas, que son el mecanismo de acción de la heparina, actúa sobre la cascada de la coagulación en el factor 13, el factor 7. Ya, ese es el mecanismo de acción de un medicamento. Y lo van a tener que describir. Obviamente la pruebas, pero después cuando vayan al campo clínico, igual les siguen preguntando mecanismos de acción. Ya, y ojo que es diferente a la acción farmacológica. No es lo mismo decir, actúa en el receptor tanto, actúa sobre la prostaglandina, a decir, es un analgésico. Un analgésico es la acción farmacológica. El mecanismo de acción es describir cómo actúa y dónde actúa. En qué receptor, en qué enzima, en qué proteína. ¿Ya? La reacción adversa a medicamento, todo efecto. Esto es destacable. Perjudicial. Tiene que cumplir ese requisito. Y no deseable. Que se presenta después de la administración de un medicamento, destacable. A las dosis habitualmente utilizadas. ¿Ya? Porque yo puedo tener un efecto perjudicial y no deseado, pero porque me excedí de dosis. Eso ya sería una rata. ¿Ya? En el hombre, ya sea para profilaxis, o sea, prevención, diagnóstico, tratamiento, de lo mismo. Para lo que hay que administrar medicamentos, en dosis normales, yo obtengo un efecto perjudicial y no deseado. Esa es una reacción adversa. ¿Ya? Entonces, tenemos, ya le expliqué lo de la organomía. Dice, sitio de la acción molecular de un fármaco. Pero en palabras sencillas es en donde queremos que actúe. ¿Ya? Queremos que llegue al músculo, al corazón, etc. Receptores son macromoléculas con las cuales los fármacos son capaces de interactuar o ligar. ¿Ya? Recuerden que van a tener la membrana celular, todos los fosfolípidos, y van a ver moléculas grandes. ¿Ya? Generalmente son proteínas. Esos son receptores. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el GLUT4. Ahí entra la glucosa. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de la insulina agarra la glucosa, le toca la puerta al GLUT4, ábreme que traigo glucosa, y la ingresa a la célula. ¿Ya? Entonces, por eso habla ahí de que son receptores, son macromoléculas, generalmente son proteínas. Ya los fármacos interactúan para poder entrar. Concentración, cantidad presente del fármaco en el sitio donde ejerce su efecto biológico, órgano bien. Dijimos que, o díganme ustedes, ¿con qué estaría relacionada la concentración? ¿Con qué etapa de la farmacocinética?
que es la cantidad de fármaco en el sitio en donde ejerce su acción, en el órgano diana. La dosis, esta es distribución, ¿no? Entonces, la metabolismo. ¿Ya? La absorción es el fármaco cuando pasa a la sangre. La distribución es cuando Está en el órgano. cuando llega al órgano diana. Entonces, aquí dice, la cantidad de fármaco presente en el órgano diana va a depender harto de la distribución. ¿Ya? La tolerancia, fenómeno por el cual un organismo es menos susceptible al efecto de un fármaco como consecuencia de una previa exposición a este. ¿Qué quiere decir este chino? Por ejemplo, las benzo, ¿ya? ¿Han escuchado que el clonazepam genera dependencia? Genera, la palabra correcta es tolerancia. Traducido esto significa que cada vez necesito más dosis para lograr un mismo efecto. Entonces ya no me sirve el clonazepam. Tengo que tomarme el de 5 y la mitad del otro de 5. 7,5 para lograr dormir. ¿Ya? Y así, cada vez requiero más medicamentos. Eso es tolerancia. Cuando el organismo es menos susceptible al efecto. ¿Ya? Producto de la exposición previa. No todos los fármacos generan tolerancia. Hay algunos más que otros. ¿Sí? ¿De qué escribió arriba? ¿El censo cuánto? Benzodiazepinas. Vale. Clonazepam. Esto lo van a ver, chiquillos, en las pistas así. SP. SP. Benzodiazepinas. ¿Ya? Si lo escribieron, pongan acá al lado así. Bien. La interacción farmacológica, se fijan, estos son conceptos que estamos describiendo, pero ya asociados a la farmacodinámica. La interacción farmacológica es la modificación del efecto de un fármaco causada por la administración conjunta de otro o más fármacos o por alimentos o sustancias. El ejemplo de la tetraciclina con leche interacciona. ¿Cuál es el producto de esta interacción? Que disminuye, inhibe su acción. Pero tenemos otra interacción, que podemos tener como interacciones inhibitorias o negativas. Y esto se llama sinergia. No está escrito, pero en farmacología se llama sinergia. Y la más conocida y la que más ocupamos, y la ocupamos a propósito, porque sabemos que se potencia uno con otro, es el tramador más paracetamol. Si ustedes se toman un paracetamol y les agregan unas gotitas de tramador, ese paracetamol les va a hacer mucho mayor efecto analgésico. No voy a hablar de efecto analgésico, no voy a hablar de que si se lo tomaran solo. Porque el tramador potencia al paracetamol, hace una sinergia, una interacción farmacológica positiva. ¿Ya? ¿Has visto que la amoxicilina viene con ácido clavulánico? Ya, esto es porque las bacterias están muy resistentes y están rebeldes. Ya no sirve la amoxicilina sola. Pero además es porque esta asociación genera una interacción farmacológica de sinergia. Fin de la clase. Lectura obligatoria. Farmacología en enfermería, el libro que les subí, capítulo 2, de la página 11 a la 20, disponible en el portal. Chiquillos, silencio. Este es el libro que les subí. Aquella referencia. Ya está en la primera carpeta del SAC. Ya, y eso está ahí para que puedan acceder. Entonces, Sí, para poder complementar esta clase. ¿Hay alguna pregunta, chiquillos? ¿No?